Excelente día familia, los invito a compartir mi contenido, suscribirse al canal y activar la campanita, muchas gracias. Mi primer encuentro con lo paranormal ocurrió en el marco de mi trabajo en un hotel que tenía un historial de fenómenos sobrenaturales. En un día común me encontraba en el ático del piso 12, ocupado tomando fotografías. A medida que avanzaba, una sensación comenzó a crecer en mí, como una advertencia interna que me sugería que detuviera lo que estaba haciendo. Decidí bajar las escaleras y en ese instante, una voz interior me instó a ser precavido. Este episodio me dejó con una sensación de desconcierto y a pesar de la falta de una explicación clara, sentí la importancia de seguir esa intuición. Más tarde ese mismo día, mientras continuaba con mis tareas regulares, me vi involucrado en una situación desconcertante. Un carrito de lavandería de tamaño considerable se convirtió en el foco de un incidente inusual. Mientras lo llevaba a través de una puerta, mi pequeño meñique quedó atrapado entre el carro y el marco de la puerta. Durante ese día, mientras estaba sumido en mi labor, comencé a notar movimientos inexplicables a mi alrededor. Objetos caían al suelo y ante este asombro, me di cuenta de las posibles implicaciones de mis palabras previas. Surgió una disculpa inmediata de mis labios, dirigida a la entidad que parecía responder a mi interacción. La conexión entre mis palabras y las respuestas en el entorno se hizo evidente a través de una serie de acontecimientos que desafiaron la explicación convencional. En otro momento posterior, durante un día en el que las tensiones y el caos previo se habían trasladado al entorno laboral, me vi inmerso en una jornada complicada. Frases enérgicas salieron de mí, dando voz a la frustración que experimentaba debido a las interferencias que enfrentaba. Decidí retirarme a la sala de descanso, buscando un breve refugio junto a la computadora. No obstante, al intentar sentarme, la silla pareció moverse sutilmente bajo mí, lo que me tomó por sorpresa y me hizo perder momentáneamente el equilibrio. Aunque mi caída fue amortiguada, esta experiencia me dejó en un estado de desconcierto y en respuesta a este incidente, murmuré disculpas hacia el espacio circundante de manera instintiva. Estas vivencias me condujeron a una conclusión fundamental: la importancia de interactuar de manera respetuosa y consciente con aquello que escapa a nuestra percepción cotidiana. La entidad que parecía responder a mis palabras y estados de ánimo dejó en claro que la energía que compartimos con nuestro entorno puede tener una influencia poderosa, aún en los detalles más sutiles. Mirando hacia atrás, he llegado a comprender que las palabras que expresamos y las energías que emitimos pueden trascender las barreras de lo tangible y generar repercusiones en lo inexplicable. Tengo una anécdota más. Era una noche de domingo, alrededor de las 9 de la noche, estaba sumido en mis labores. Sin embargo, mi tranquilidad se vio interrumpida por el característico sonido de la regadera abriéndose en el baño que era para los empleados del hotel. Aunque este evento podría parecer mundano, despertó mi atención debido a un detalle intrigante. Yo acababa de salir de ese baño un par de minutos atrás y dejé la puerta abierta. Entonces, si alguien se había metido a usar la regadera, tuvo que haber cerrado la puerta del baño, la cual para cerrarse adecuadamente requería un portazo. Claro, a menos que a quien estuviera dentro se le hubiera olvidado cerrarla por una mera distracción, pero como la verdad sí estaba ocupado no le presté demasiada atención. Después de aproximadamente una hora, concluí mis actividades en ese lugar y estaba a punto de dirigirme a hacer otra cosa. Sin embargo, algo llamó mi atención. El sonido del agua de la regadera continuaba y la puerta del baño seguía abierta, y en ese momento ya conocía las rutinas de todos mis compañeros de trabajo y yo era el que solía tardar más en la ducha, aunque nunca pasaba más de media hora. Por lo tanto, me pareció extraño que después de una hora alguien aún estuviera bañándose. Opté por acercarme al baño y llamar a la puerta para averiguar quién se encontraba adentro. Justo en el momento en que toqué la puerta, el sonido del agua de la regadera se detuvo abruptamente. Repetí mi llamado y pregunté quién estaba en el baño, pero no obtuve respuesta alguna. Sintiendo una mezcla de curiosidad y desconcierto, decidí abrir la puerta del baño, anticipando encontrar a la persona que estaba utilizando la regadera. Sin embargo, para mi sorpresa, al abrir la puerta me encontré con la completa ausencia de cualquier individuo en el interior. Esta extraña experiencia me dejó intrigado y en ese momento consideré la posibilidad de que alguien estuviera jugando una broma. A pesar de mi desconcierto, decidí no mencionar nada a mis compañeros para evitar alimentar la posibilidad de una broma. La historia, sin embargo, no concluyó ahí, pues la noche siguiente presencié algo aún más desconcertante.
una figura oscura con ojos brillantes se materializó en el piso más alto. En el extremo del pasillo cerca de la escalera, la aparición de esta criatura me tomó por sorpresa y observé cómo se manifestaba ante mis ojos. Sin embargo, su presencia fue efímera y desapareció en cuestión de segundos, sin dejar rastro. La experiencia me dejó con una sensación de asombro y cuestionamiento, ya que la figura parecía haber aparecido y desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, como si se tratara de un destello fugaz en la oscuridad. Deseo compartir un consejo basado en mis experiencias. Cuando te encuentres en un espacio que podría estar impregnado de lo paranormal o de lo desconocido, te aliento a ser consciente de tus palabras y acciones. Mantener una mente abierta y demostrar respeto por lo que no comprendemos es crucial. Las respuestas que buscas podrían manifestarse de maneras impredecibles y la entidad que parece observarte desde las sombras podría estar más conectada contigo de lo que puedas imaginar. Aunque algunas sugerencias populares podrían indicar el uso de un lenguaje brusco o despectivo, te recomiendo que optes por la consideración y la cortesía. Recordemos que el mundo que nos rodea es vasto y enigmático y nuestras interacciones con él pueden servir como un testimonio de nuestra comprensión y respeto hacia lo inexplicado. Quiero relatar una experiencia escalofriante que viví durante mi adolescencia, aproximadamente a los 14, esto allá por el muy lejano 2015, en esa etapa de mi vida. Llegué a casa en un estado afectado por el consumo de alcohol, aunque no es apropiado ni recomendable que los jóvenes consuman alcohol a esa edad. Es importante reconocer que las situaciones a veces pueden llevarnos por caminos equivocados. En este caso mis padres se llevaban fatal, para ese entonces ya se habían agarrado a golpes casi hasta quitarse la vida. No me gusta hablar de eso, pero basta con que sepan que todo se debió a que mi padre fue infiel, mi madre se enteró y entonces ella hizo lo mismo, lo que le sentó fatal a mi padre. La casa en la que vivíamos había sido la misma en la que creció mi padre cuando era niño. Esa casa la construyó mi abuelo, el cual tuvo 9 hijos, así que para no estar todos amontonados y como no le iba tan mal económicamente, construyó una casa de 3 pisos. Cuando mi padre se quedó con la casa yo ya tenía 7 años y elegí un cuarto que estaba en el 3er piso. Recuerdo claramente que en una ocasión que había tomado mucho saliendo de clases, llegando a la casa, mientras estaba tumbado, pude percibir un sonido agudo que parecía ser alguien tratando de llamar mi atención. Era un ruido similar a un silbido, como el que alguien podría hacer en la calle para atraer la atención de otra persona. Aunque llevábamos un tiempo viviendo en esa casa, recordé que habían circulado historias sobre la posible presencia de un antiguo sirviente, quien se decía que había sido despedido. Sin embargo, la mayoría de nosotros consideraba estas historias como meros cuentos del pasado y no les presté demasiada importancia en ese momento. En mi estado de ebriedad, opté por ignorar el ruido, pensando que podría ser simplemente una ilusión causada por mi estado alterado. No obstante, me di cuenta de que el sonido comenzó a intensificarse gradualmente. Aunque estaba bajo los efectos del alcohol, encontré el coraje necesario para enfrentar lo que sea que pudiera estar ocurriendo. Lancé un grito hacia la oscuridad: si realmente eres un fantasma, entonces demuéstralo. Fue en ese momento exacto cuando sentí un impacto en mi muslo derecho, lo que me llevó a incorporarme rápidamente en la cama. Impulsado por la adrenalina, encendí la luz y examiné minuciosamente mi habitación. Sin embargo, no vi a nadie presente, pero mi curiosidad me llevó más allá y decidí bajar los pantalones y noté una marca rojiza en mi muslo, claramente causada por una presión. La forma era inequívoca, los dedos parecían haber dejado su huella en mi piel. Este incidente parecía insinuar que el golpe había sido causado por algo o alguien que se encontraba en el extremo de mi cama. Claramente esta experiencia me dejó profundamente perturbado y desconcertado. Decidí no enfrentarme nuevamente a lo que sea que hubiera sido la causa de ese evento. De hecho, esa fue la última vez que me atreví a desafiar directamente una presencia que no podía entender. En junio de ese mismo año, 2015, recuerdo que algunos compañeros de mi escuela llegaron un día hablando de un juego que habían visto en Facebook, el famoso Charlie Charlie. Lo jugaron y por supuesto no ocurrió nada. Era evidente para todos que eso era simplemente una tontería inventada por niños. Entonces, se me ocurrió proponer que jugáramos a la Ouija, ya que eso sí era considerado más serio y profundo. Sin embargo, enfrentamos un problema: ninguno de nosotros tenía una Ouija. A alguien se le ocurrió preguntar en otros salones si alguien tenía una Ouija y finalmente,
encontraron a alguien que afirmaba que su abuela tenía una guardada y que podía tomarla sin que se diera cuenta, pero quería 250 pesos como pago. Éramos alrededor de 12 o 13 personas interesadas en usarla, así que cada uno tuvo que aportar 20 pesos. Al día siguiente, durante el receso, esa persona llegó al salón con la ouija y nos dijo que él sería el guía del proceso porque había visto cómo lo hacía su abuela. Nos reunimos alrededor y comenzó la sesión. Al principio, no parecía que nada fuera a ocurrir, hasta que el escritorio del maestro se volcó de manera inesperada. Este evento nos causó un gran susto a todos. La situación se volvió más difícil cuando todos, a lo largo de esa semana y la siguiente, experimentamos sucesos extraños en nuestras casas. En mi caso, no sabía si era debido a la ouija o a la entidad que ya había estado en mi casa y me había atacado antes. Dado nuestro temor, buscamos ayuda en un compañero de clases que era testigo de Jehová, le preguntamos qué podíamos hacer y nos sugirió leer toda la Biblia como una posible solución. En mi hogar, ni siquiera teníamos una Biblia y no tenía intención de comprar una. El dinero que obtuve de actividades cuestionables lo gastaba en alcohol y no iba a dejar de hacerlo para comprar una Biblia. Las semanas pasaron y en mi casa comenzaron a ocurrir sucesos extraños que no podía ignorar. Mi celular se caía al suelo sin explicación aparente y cada vez que salía de la habitación, escuchaba un golpe y al regresar, encontraba mi teléfono en el suelo. Esto sucedió 3 veces durante el día. Antes de acostarme, coloqué mi teléfono en un mueble junto a la cama y al salir de la habitación una vez más, oí un fuerte ruido que parecía venir de la pared. Al regresar, vi mi teléfono nuevamente en el suelo. Frustrado, confundido y molesto, tuve la terrible idea de desafiar a la entidad. Grité enojado: «Si hay alguien aquí, empuja mi teléfono al suelo». En ese momento, el celular voló directo hacia mi cara y me golpeó con tanta fuerza que perdí el conocimiento. Afortunadamente, no sufrí heridas graves y pude solucionarlo visitando al doctor. Sin embargo, desde ese incidente, tengo una cicatriz que cubre mi mejilla izquierda. Me gustaría compartir una experiencia que ocurrió cuando era joven, específicamente a los 7 años de edad. En ese momento me desperté en medio de la noche con la necesidad de ir al baño. Mientras estaba despierto, escuché la voz de mi madre discutiendo en su dormitorio. Esto me llamó la atención, ya que su tono sonaba visiblemente molesto y alterado. Parecía estar inmersa en una discusión y sus palabras transmitían su frustración. Sin embargo, al observar con más atención, noté algo desconcertante. No había nadie más en la habitación con ella. Al parecer mi padre había tenido que quedarse hasta muy tarde en el trabajo y mi madre parecía estar hablando con la pared, lo cual resultaba perturbador y difícil de entender. Como era de esperar, siendo un niño de tan solo 7 años y sintiéndome cansado, volví a mi cama, dejando atrás el misterio de esa situación. Al día siguiente interactué con mi madre como siempre. A pesar de la lucha que enfrentaba debido a su enfermedad, su mente permanecía clara, lo cual era reconfortante. Nos despedimos con un beso y ella partió para llevar a cabo sus actividades diarias. Sin embargo, el giro trágico de los acontecimientos ocurrió apenas unas horas después, cuando recibí la impactante noticia de que mi madre había fallecido. Aún tengo fresco en mi recuerdo aquel momento imborrable. El instante en que nuestros ojos se encontraron a través de la puerta por última vez. Fue un gesto poco común ya que nunca había sido su hábito saludar de esa manera. Aunque ella no sabía que no habría más encuentros entre nosotros, supongo que lo presentía y fue su forma de decir adiós. Un adiós que quedó grabado en mi memoria como una imagen que perdura. Tiempo después, en el año 2008, cuando estaba en mi tercer año de secundaria, me encontraba en casa compartiendo momentos con una antigua novia y también con varios amigos de la escuela. El resto de mi familia, hablando de mi papá y mis hermanos, estaba de viaje en Sonora, visitando a nuestros parientes. La noche anterior nos sumergimos en la típica reunión de adolescentes. Uno de los juegos que quisimos experimentar, por andar de novedosos, involucraba el fuego y consistía en encender una llama y hacer preguntas a los supuestos espíritus. Si el fuego se movía en respuesta a nuestras preguntas, se consideraba una señal positiva del más allá, a pesar de lo extraño del juego. Era algo común entre jóvenes en busca de emociones fuertes y experiencias distintas. Para dar contexto,
Todos estábamos juntos en uno de los dormitorios de mi casa, las escaleras conducían directamente debajo de la sala de estar y justo al pie de las escaleras había una puerta de armario. Normalmente, podíamos escuchar si alguien subía o bajaba por las escaleras debido a los crujidos característicos. Sin embargo, lo que experimentamos esa noche desafió nuestra calma. Mientras compartíamos risas y jugábamos a invocar presencias fantasmales, ocurrió algo que nos dejó completamente perplejos. En un breve momento de silencio, un grito desgarrador de una mujer resonó desde el pie de las escaleras, aunque el sonido era fuerte, tenía un matiz extraño, como si fuera un grito exagerado de una película de terror, pero mezclado con un palpable miedo. En un instante todo se volvió quieto y nuestro grupo quedó inmóvil por la sorpresa. En ese instante, nuestros sentidos se agudizaron, alertas ante cualquier posible indicio. No obstante, tras el primer grito el silencio llenó el aire. No hubo más sonidos ni pasos, solo un silencio profundo y perturbador. Mi casa, aunque antigua, tenía esa peculiaridad de permitirnos escuchar el movimiento de las personas a través de los crujidos y ruidos que producían. Sin embargo, en esa ocasión el absoluto silencio era desconcertante. Movido por una mezcla de inquietud y valentía, opté por adentrarme en la sala de estar, llevando conmigo una navaja de bolsillo que le había robado a mi hermano mayor unos meses atrás. A medida que avanzaba hacia la sala, la tensión en el ambiente era palpable y al llegar a la sala, nos encontramos con una sorpresa inesperada. No había nada fuera de lo común. Recorrimos cada rincón de la casa con premura, examinando hasta el último detalle, incluso observando a través de las ventanas, aguzando la vista en busca de cualquier indicio que pudiese arrojar luz sobre lo que había desencadenado nuestra alarma. En ese momento, nuestra casa se convirtió en un cúmulo de emociones confusas, entre el alivio por no enfrentar una intrusión real y la perplejidad ante la ausencia de una explicación concreta. Este incidente marcó un punto de inflexión en mi vida y llevó a cambios significativos en mi rumbo. En este contexto, mi vida tomó un giro distinto, uno que me llevó a compartir mi tiempo con mi mejor amigo durante un lapso de 3 meses. La confianza en la seguridad de mi propio hogar quedó afectada y la incomodidad que sentí me impulsó a tomar la decisión de no pasar ni una sola noche más en mi casa, hasta que mi familia regresara de sus vacaciones. Durante ese periodo de ausencia, la casa permaneció tranquila, sin que ningún suceso similar volviera a evocar esa sensación de misterio y alarma. Sin embargo, hasta el día de hoy las preguntas sobre lo ocurrido siguen sin obtener respuestas claras. La memoria de aquel grito sigue enviando escalofríos por mi columna vertebral, recordando cómo lo desconocido tiene la capacidad de dejar una marca duradera en nuestra percepción de la realidad. Relatos anónimos.